De capítulo 3. Palabra de Dios hasta el verso 21. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. No sé cuántos me han seguido. Aleluya. No digo cuántos me han escuchado, sino cuántos me han seguido. Amén. Me refiero a cuántos han leído el texto sagrado conmigo. Amén. Hay aquí, wow, un mar, un océano de enseñanza. Quiera Dios que hoy nosotros podamos llevarnos este mensaje en nuestros corazones y que lo apliquemos en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en nuestros hogares, para que Dios
envíe bendición. Porque la palabra de Dios, como aquí bien dice que el profeta Samuel no dejó caer en tierra ni una de sus palabras, nosotros que somos hijos de Dios no debemos dejar de caer en tierra, es decir, no debemos desaprovechar ninguna de las palabras que Dios nos habla. Amén. ¿Qué vemos aquí nosotros? Partiendo del principio del versículo 1, ¿qué dice la Biblia? Pues dice que el joven Samuel ministraba ¿a quién? ¿A quién ministraba? A Dios. ¿En presencia de quién? Del sacerdote, su maestro, el que le enseñaba. Y la palabra de Dios dice que escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Empezaremos por aquí. El joven Samuel, según la tradición, según las enseñanzas, en este tiempo contaba como con 12 o 13 años de edad. Para que se vaya imaginando lo que puede hacer un muchacho con 12 o 13 años. ¿Vale? Y para que vea, entre otras cosas, todos aquellos que tienen esta edad, o los papás que tenéis hijos de esta edad, que no hay excusa para recibir la palabra de Dios cuando Dios habla. La palabra de Dios tiene, ¿cómo decir? Está preparada totalmente para ser recibida en cualquier tipo de edad, en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier etapa de la vida. No necesita que nadie ayude, que nadie apoye, sino abrir el corazón, y como dice ahí Samuel, que Samuel no dejaba caer ni una palabra en tierra. Es decir, no ignoraba ni una palabra. Es decir, Samuel era un joven que estaba atento, no había otra cosa en su vida sino escuchar la voz de Dios. Y dice aquí, escuche todo por favor lo que le voy a decir, porque yo le pido a mi Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude. Porque hay tanta enseñanza que no sé si yo seré capaz. Por eso pido que el Espíritu Santo me ayude. Tanta enseñanza hay aquí, hermanos, que dice aquí que el joven ministraba. Es decir, cuando una persona ministra, es un ministro, ¿sí o no? Alguien puede pensar que el ministro es el pastor que tiene unas credenciales y que es el ministro. Bueno, nosotros somos ministros de un concilio y por eso estamos acreditados como tal. Pero el ministro es el que ministra en el altar, ¿sí o no? El que ministra. Entonces, quiero decirle yo a los jóvenes, a los músicos, a los que suben aquí, a los levitas de Dios, que usted no viene a la iglesia a tocar un instrumento, ni viene a cantar una canción, ni viene a exhibirse en nada, sino que viene a ministrar a Dios. Ahora bien, para que un hombre pueda ministrar a Dios, primero, aquí en la congregación, primero ese hombre tiene que haber ministrado el corazón de Dios. Es decir, se ha tenido que poner de rodillas o tumbado en la cama, o como bien le pareciere, una postura adecuada de adoración y de búsqueda. Primero hay que ministrar a Dios. Si no ministramos a Dios, no podemos ministrar a los hombres. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Entonces, no puedo venir aquí de cualquier manera y subirme y agarrar una guitarra o ponerme aquí a cantar y a saltar y pretender que la congregación entre en calor y que vaya la presencia de Dios si yo no he ministrado el corazón de Dios primero. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos así me lo dice la palabra, yo así lo he entendido y así procuro hacerlo. Antes de yo venir aquí a ministrar, yo he tenido que ministrar el corazón de Dios. Es decir, he tenido que estar en la intimidad con Dios. Aparte de preparar mi mensaje que Dios me ha dado, luego yo lo voy elaborando y necesito ministrar el corazón de Dios. Es decir, cuando yo ministro y toco el corazón de Dios, Dios envía su presencia. Y cuando Dios envía su presencia, es cuando el mundo entero que está escuchando es tocado su corazón, es abierta su alma, Dios penetra ahí, y entonces se cumple la palabra, que la palabra es como espada de doble filo, que entra, rasga, toca hasta los tuétanos y la coyuntura, te descubre tu verdadera identidad y
y te da una identidad nueva de Dios. Amén. Entonces, no hay excusa ni edades para que nosotros enseñemos la palabra de Dios. En estos tiempos nosotros vemos que hay tantos adelantos, la tecnología, la televisión, el internet, las maquinitas, los videojuegos, que yo no digo que sea malo, yo no digo que todo sea malo, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas horas nosotros dejamos a nuestros niños con el videojuego, con la videoconsola, con el internet, con la televisión? Ahora, ¿cuántas horas nosotros padres, que tenemos la responsabilidad delante de Dios, estamos con nuestros hijos leyendo la palabra? ¿Cuántas horas? Y empiezo por mi casa. Lo primero lo digo a mi casa. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas estamos? Le digo esto porque vamos a entrar en el mensaje de lleno, para que no haya ninguna excusa. Y quiero que la iglesia entienda que no hay edad, para recibir la palabra de Dios. No hay edad para recibir la palabra de Dios. Dios puede hacer con cualquier niño lo que se le dé la gana. Dios levanta a uno de estos niños que hay por ahí correteando, un predicador, hermano, que abrir la boca, y todo el infierno tiembla. Porque es como a Dios le place. Es como a Dios le place. Pero para eso tenemos que crear en nuestros hogares la primera iglesia que tiene que existir es en mi casa, es en mi hogar. Donde primero tengo que ser pastor es en mi casa, con mis hijos y mi familia. Lo primero. Si no, Dios no me va a respaldar. Si no, aunque yo predique y me vuelva loco aquí y empiece a gritar, a usted no va a recibir nada y va a salir vacío. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que levanta, resucita a los muertos hoy. Es la presencia de Dios la que toca el corazón. Es la presencia de Dios la que hace que una persona que por años no perdona sea capaz de perdonar. Solamente la presencia. Y cuando yo oro por alguien y esa persona sale sana de aquí, no es el hombre, es Dios que usa al hombre para glorificarse. No hay otra. Es así. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que el joven Samuel, fíjese, escuche, el joven Samuel dice que ministraba ¿a quién? Mas sin embargo no había escuchado la voz de Dios. ¿Se da cuenta? No sé si me están siguiendo. Él ya ministraba en obediencia. ¿Por qué? Porque había sido enseñado. ¿Por quién? Por su maestro, por Elí. Pero él no había escuchado la voz de Dios. Imagínense cómo iba a ministrar después Samuel cuando ya había escuchado la voz de Dios. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no? ¿O me explico? Si el joven estaba ministrando ahí la palabra sin haber escuchado, Osmundo, la voz de Dios, sin haber escuchado la voz de Dios, ya ministraba, ¿qué sería después? Desde aquel día que escuchó la voz de Dios. ¿Usted sabe a qué estaba enseñado Samuel? A escuchar la voz de su maestro. ¿Quién era su maestro? Elí. Ajá. Y mientras Elí tenía visión, mientras Elí tenía palabra, porque aquí ya Elí ya estaba perdiendo la visión. Dice que la palabra estaba escasa, es decir, estaba escaseando. Dios estaba preparando al muchacho para el relevo de Elí. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar a su pueblo sin palabra. Porque la palabra de Dios la necesitamos para vivir. Más que el aire que respiramos, nosotros necesitamos hoy la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Cuántas lágrimas nos ahorraríamos? ¿Cuánto sufrimiento, papás? Si nosotros, en vez de darle tanta play, en vez de darle tanto internet, tanta televisión a nuestros hijos, los llevaríamos a la palabra de Dios. ¿Cuántas horas de desgarro, de llanto y de sufrimiento nosotros nos evitaríamos? Pero parece ser, hermano Alberto, que la palabra solamente es para los papás que venimos al culto. Los niños pueden estar jugando. O hacemos reuniones y le traemos al niño la consolita para que él esté jugando a la iglesia y nosotros estamos escuchando la palabra. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Todo tiene su tiempo. Cuando el niño viene a la iglesia, es un niño, pero también puede escuchar la palabra. Cuando el niño está en su tiempo de recreo, de ocio, bueno, pues ahí si tiene que jugar un rato, va a jugar.
Yo no digo que no, yo no voy a decir que no, pero todo tiene su tiempo y su orden. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos al siguiente paso. Esto es para 3 predicaciones, no es para una, pero bueno. Dice que ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? De Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. Ya le dije por qué. En aquellos días no había visión con frecuencia. Es decir, el maestro, el sacerdote, el que ministraba en el templo, había perdido la visión al rey. Y cuando se pierde la visión, ¿qué hace uno? Aitor, vas por ahí y te vas pegando tropezones por todas las partes, ¿verdad? Y tienes que ir al oculista y mira, dame unas gafas porque he perdido la vista, he perdido la visión. Entonces Elí, ¿qué estaba ya para el retiro? ¿Para qué estaba Elí? Para la jubilación. Ahora yo pregunto a la iglesia, y lo pregunto desde adentro, desde el corazón. ¿Ustedes se creen que el pastor Gilman y mi persona vamos a estar aquí eternos? ¿Dónde están nuestros relevos? Aleluya. ¿Cuántos jóvenes quieren y aman la palabra de Dios? Aleluya. ¿Cuántos? ¿A cuántos jóvenes se les está inculcando en casa que Dios es bueno? Y en vez de tanto chat y chat, y tienen, Dios mío, una rapidez en los dedos, que yo voy despacito todavía, me ganan cualquiera. Cualquiera. Y están en la iglesia, y están escuchando la palabra, y están con el móvil a chaca, chaca, chaca. Pero te voy a decir algo, ese chaca, chaca, tú te estás perdiendo la bendición. Tú te la estás perdiendo. Y te esconderás del pastor, pero de Dios no te escondes. No te vas a esconder. Aquí me dio un ejemplo. Que el joven Samuel era fiel a su maestro. Era fiel a su maestro. Ahora, vamos a donde quiero llegar. Bueno, donde quiero llegar no vamos a ir, no sé si vamos a llegar hoy, pero en fin. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, mire, ya le voy a decir cuál era su aposento. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca. ¿Qué significa el arca? ¿Qué representa? La misma presencia de Dios. Entonces, estaba cerquita de Dios, estaba durmiendo cerquita de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. En el templo había, allí en el lugar donde estaba el arca, continuo a eso, había como habitaciones, unos cuartos, donde dormía el sacerdote y todos los que ministraban en el templo. Allí estaba el joven Samuel, con 12 o 13 añitos, no sé, sería, imagínese, un lugar frío, no sé. Te puedes imaginar, imagínate un templo, la iglesia, no esta, la católica, por ejemplo, no sé, un templo así grande y estar en una habitación allí, yo creo que sería un lugar frío. Igual no era muy adecuado para un muchacho de su edad, ¿no? Pero como él se había criado en el templo, se estaba criando en el templo, pues era su aposento, era su lugar. ¿Y dónde estaba Samuel? Cerquita del arca, cerquita de Dios, cerquita de la presencia. Ahora, imagínate tú cuáles serían los pensamientos de Samuel. Samuel diría o pensaría: yo quiero ser el mejor sirviéndole a Dios. Yo quiero ser el mejor de los profetas. Yo quiero dedicar mi vida entera para servirle a Jehová. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que puedan levantar la mano y digan eso hoy? Aleluya, gloria a Dios. Si no lo vas a decir con sinceridad, no lo digas por agradarme a mí. Si lo dices, es que sea por agradar a Dios. Hay poquitos. Lamentablemente hay poquitos. Pero los padres tenemos que hacer mucho trabajo ahí. Habrá padres que piensen, quizá, que lo que yo estoy diciendo como que no tiene mucho sentido. Sí lo tiene. Porque se trata de que antes de que yo me vaya de aquí, de este mundo, yo deje las luces encendidas. No sé si me estoy explicando. Tengo que dejar la luz de Cristo que brille en mi generación que me sigue. Si no, ¿qué hacemos aquí? Gloria a Dios. Egoísta, ¿no? Sálvate tú. Gloria a Dios. ¿Y los demás? Que se busquen la vida. Dígame qué herencia le puede dejar usted a su hijo. Mejor que tener a Cristo en su corazón. ¿Cuál es la herencia que le podemos dejar? Mejor que esa herencia no hay ninguna, Rey. No hay ninguna.
Si tiene mucho dinero, déjale dinero también, pero que no falte la presencia de Dios en su vida. Que no falte la presencia de Dios en la vida de tu hijo. Porque mira, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Aleluya. Antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague, Dios llamó a Samuel. ¿Qué quiere decir esto? Ahora me bajo, luego me volverá a subir, no se preocupe. Usted escuche. ¿Qué quiere decir esto? Antes que la lámpara se apague. Bueno, le explico. Samuel, como buen joven que ministraba a Dios, sabía que tenía que llenar la lámpara de aceite. ¿Por qué? Porque toda la noche la lámpara debía estar encendida. Y al llegar el alba, al llegar ya el amanecer, la lámpara ya tenía el aceite preparado y se acababa. ¿Por qué? Porque ya venía el día y no hacía falta luz. ¿Me explico, verdad? Entonces, antes de que llegase el ruido, antes de que todo el mundo despertara de ahí, antes de que a ver cómo lo explico, en la intimidad de la noche, cuando todo guarda silencio, cuando no hay estorbos para poder hablar con Dios, antes que la lámpara se apague, Jehová llamó a Moisés, a Samuel, perdón. ¿Lo llamó? Directamente la voz de Dios, Samuel. ¿Y cuántos años he dicho que tenía Samuel? Más o menos 13, 12, 13 años. Y lo llamó. Y ahora vamos más para adelante. Podemos decir, pero ¿y Dios? ¿Cómo lo llama a un hombre? ¿Cómo llama a Samuel? ¿Cómo llama a un muchacho? Es que Dios no va a llamar a nadie que no esté viviendo en su presencia. ¿Me está entendiendo? Dios no va a llamar a nadie que esté en otras cositas por ahí. No, mira, Dios está aquí en la iglesia a través de su Espíritu Santo. Dios ama a los jóvenes de esta iglesia y a los adolescentes y a los adultos y a los ancianos. Pero Dios no va a llamar a nadie que no quiera escucharlo. ¿Me estoy explicando bien? Si no quieres escucharlo, Dios ¿para qué te va a llamar? Si Dios ya conoce, si te interesa o no te interesa. Igual te puede interesar tener un cargo en la iglesia, pero no te interesa para nada escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque quieres seguir a las tuyas, pero las tuyas no tienen que ver nada con las de Él. Y muchas veces por la comodidad, muchas veces por el qué dirán, muchas veces nos da vergüenza hablar de Dios en la calle, nos da vergüenza hablar de Dios al prójimo, al vecino, en la universidad, en el trabajo. ¿Por qué nos va a dar vergüenza hablar de Dios? Pregunto. ¿Es algo malo, alguna deshonra hablar de Dios? Pues en otros tiempos y en otros lugares, por hablar de Dios, hoy matan a la gente. Hoy matan a la gente. Ahora, si yo vivo en la presencia de Dios, no voy a tener ningún temor. No voy a tener ningún temor. Y antes que se apague la lámpara, escúchenme, porque puede ser que esta noche usted tenga alguna revelación. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser, porque Dios hace como le place a Él. Antes que se apague la lámpara, antes que llegue el alba, antes que ya comiences, que voy al colegio, que voy aquí, que voy allá, o mañana sábado, que voy aquí, que voy a la reunión, que voy para allá, Dios quiere tratar contigo. ¡Aleluya! Antes que llegue el alba, antes que llegue el ruido, antes que haya molestia a la palabra, hermano, hermana, adolescente, joven que me escuchas, Dios quiere tratar con tu vida. Dios no hace excepción de personas. Si lo hizo con Samuel, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer. Y luego decimos, ¿cómo hay niños, el niño predicador, cómo ese niño puede predicar así? Y cómo hay niños que ponen las manos sobre los enfermos y son sanados. Y cómo hay niños que reprenden a los demonios y los demonios salen. Es que no es el niño, es la presencia que hay en el niño. Es que no es el niño, es que no es el profeta, es que no es el pastor, es la presencia que va dentro, es la llenura del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no puede faltar en los cultos. Por eso el Espíritu, mire, es que yo no sé, igual yo es que yo soy así raro o qué, pero yo digo,
Cuando queremos aquí provocar la presencia de Dios y subimos aquí y decimos, y hace esto y haz lo otro, hermano, no hay que hacer nada. La presencia viene con uno. Si nosotros tenemos intimidad con Dios en la congregación, hermano, aquí, cuando los hermanos estamos juntos, dice el Salmo que Dios envía bendición y vida eterna. En la armonía. Nosotros provocamos la presencia. ¿Por qué? Porque la presencia viene conmigo. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no?